Buenos días, bienvenidos a la presentación de Energía Eje Estrategia 2021. Es una publicación que este año cumple su octava edición y se ha convertido en un referente ya para el sector energético, para la academia y para la defensa. Felicitamos un año más al Instituto Español de Estudios Estratégicos, al Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y a Enerclub por abordar esta nueva edición con el patrocinio de Repsol y de Cepsa, y bueno, el éxito se ve reflejado en el número de personas inscritas para asistir a la sesión de hoy, que ayer por la tarde rondaba las 500 personas. Lamentamos que tenga que ser una sesión virtual de nuevo por las circunstancias. Esperamos que a partir del año que viene podamos recibirnos a todos en nuestras oficinas aquí en Madrid y poder tener un diálogo cara a cara que siempre es mucho más enriquecedor. La sesión de hoy consta de 3 partes. Empezaremos con una sesión inaugural en la que intervendrá sucesivamente el presidente de Repsol, Antonio Brufao, Íñigo Díaz de Espada, que es el presidente del CECME, luego Mavi Zingoni, presidenta de Enerclub, y cerrará como invitado de honor el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, que es el secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. A continuación tendremos un diálogo con el general de brigada Francisco José Dacova Cerviño, que es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, para tratar algún tema de actualidad geopolítica a nivel mundial. Y cerraremos con una tercera parte en la que entraremos ya en más profundidad a presentar el libro de este año a cargo de don Claudio Aranzadi, exministro de Industria y Energía, y que es el coordinador de la publicación desde su inicio, y con los distintos autores de los capítulos del libro. Incluso habrá un diálogo con preguntas que incluso vosotros podéis plantear, las que tengáis interés en contestar a lo largo de la sesión, en un enlace que aparece en la parte inferior de la página. Os invito a que permanezcáis conectados hasta el final de la sesión, porque tenemos una temática muy interesante, desde el impacto de la pandemia en la transición energética hasta los metales raros, el hidrógeno, la geopolítica de Argelia y Libia, incluso el Pacto Verde Europeo. Sin más dilación, paso la palabra al presidente de Repsol, Antonio Brufao. Antonio, cuando quieras, muchas gracias. Buenos días a todos. Secretario General de Política de Defensa, presidenta del Club Español de la Energía, presidenta del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autoridades, señoras y señores. La energía es vector de desarrollo. Toda la actividad humana se fundamenta, entre otros elementos, en la disponibilidad de energía en cantidad suficiente a un coste asumible y de forma segura y armoniosa con nuestro modo de vida. En definitiva, una fórmula que se resume en un concepto: energía sostenible en su sentido más amplio. Ello nos condiciona y nos aparta de percepciones que solo ven una parte de esta compleja ecuación. En efecto, requerimos disponer de fuentes energéticas que sean sostenibles en términos globales. Ello supone que haya suficiente disponibilidad para cubrir la creciente demanda, en base a una diversificación amplia de orígenes y de tecnologías, a un coste asumible y proporcionado, y que impacten en la menor forma posible en nuestras vidas. Y en este concepto, la geoestrategia de la energía es un elemento central. Energía evalúa cada año la realidad mundial geoestratégica, sus riesgos y cómo afecta a nuestros suministros energéticos. Y aquí algo hemos aprendido este año, y es que ya no se trata solo de geoestrategia asociada a disponibilidad de suministros energéticos, posicionamiento de gobiernos o rutas de transporte. También es un importante elemento a tener en cuenta todo lo relacionado con la disponibilidad tecnológica y el control de su transferencia, o el contar con capacidades industriales propias. La publicación que hoy ve la luz asume este elemento en su análisis, pero además hay otro elemento esencial: el impacto de la digitalización masiva. Debemos entender por ello que la disponibilidad de recursos energéticos tradicionalmente ligada solo a aspectos de seguridad geopolítica requiere también de una aproximación más amplia. La pandemia que hoy sufrimos nos ha hecho ver la fragilidad del sistema de abastecimiento en muchos productos, aún en mayor medida que los tradicionales efectos de la geopolítica, aunque en el caso del suministro energético ha sido posible mantenerlo sin ninguna alteración. También los desarrollos que propician, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo o las nuevas tecnologías como el impulso del hidrógeno o la captura del carbono, son elementos que dotarán de ventajas estratégicas a aquellos que las sepan aprovechar. Por otro lado, el reciente episodio del ataque a la red de oleoductos más importante de Estados Unidos,
que ha mantenido al país en estado de alto riesgo, nos demuestra que la geopolítica de la energía ya no es solo algo relacionado con áreas geográficas o gobiernos. Reflexionemos sobre este aspecto y tengámoslo identificado claramente, porque hoy en día la geoestrategia es más amplia de lo que estábamos acostumbrados, con nuevos riesgos y nuevos actores, a menudo con perfiles mucho más borrosos que los del pasado. Este año, la publicación que presentamos tiene, como en ediciones anteriores, las opiniones de personalidades muy destacadas en el ámbito de la geopolítica y de la energía. Josep Borrell en formato entrevista, David Robinson, Miguel Ángel Las Heras, Tig van den Graaf, Ignacio Fuente y Ricardo Prego analizan las implicaciones de la pandemia, el Pacto Verde, la economía del hidrógeno, la situación concreta del Magreb, muy centradas en dos casos, Libia y Argelia, y el papel de las tierras raras en la energía. Como ven, aspectos adicionales al tradicional enfoque que integra también aspectos tecnológicos y de sostenibilidad. Creo que la visión del libro es muy acertada y felicito a todos los que han hecho posible, en particular a Claudia Aranzadi, además de los propios autores. Les animo a leerlo con máximo interés. En esta edición hemos abordado no solo el análisis más tradicional de la geoestrategia, sino también el impacto de la tecnología en esta compleja ecuación, procurando delimitar los riesgos que provocan. Pero lo nuevo, lo más difícil, lo inquietante será, sin duda, esta, déjenme llamarla, geopolítica digital, sin implantación territorial ni interlocución visible, que tendrá efectos aún mayores que los riesgos tradicionales y cuya gestión es de naturaleza difusa. No habrá a quien llamar y tampoco reglas internacionales a las que invocar, y debemos estar preparados para ello. Creo que el próximo Energeo debe afrontar también este aspecto de forma directa y considerarlo como otro de los pilares de la geoestrategia de la energía. Muchas gracias y cedo la palabra a Íñigo Díaz de Espada, presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Buenos días a todos. Almirante, secretario general de Política de Defensa, presidente de Repsol, presidenta del Club Español de la Energía. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de la publicación Energía y Geoestrategia 2021, Energeo, como lo solemos llamar. Un proyecto que elaboramos conjuntamente el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, comité que me honro en presidir y que, como conocen, se aloja en el seno del Club Español de la Energía. Desde la última edición de la publicación, los principales factores de incertidumbre en el entorno geoestratégico a la energía no solo no han desaparecido, sino que se han intensificado. Diversos acontecimientos han contribuido a este aumento en la inestabilidad global, pero sin duda el COVID-19 ha sido el gran protagonista. Ello no ha restado atención a los temas relacionados con el cambio climático. Más aún, estamos en un momento en el que su dimensión global se ha acelerado. Los hilos entre las diferentes energías se han roto y todas convergen hacia una transición energética compatible con los objetivos de descarbonización. Una transición compleja y dinámica que, como todo apunta, se va a acelerar. En estos momentos, creo que es más importante que nunca contar con análisis que aportan a una perspectiva internacional y holística de la energía que nos permitan tener un conocimiento profundo de cuáles sean las nuevas implicaciones geopolíticas de los procesos de transición para gestionar los riesgos y beneficiarse de las oportunidades. Energeo, que tantos años llevamos haciendo con ilusión, tiene un gran valor en este sentido, no solo para los que formamos parte del sector energético, sino también para la sociedad en general, explicándole su complejidad. Por ello, mi más sincera enhorabuena y agradecimiento a Claudia Aranzadi por su labor clave de coordinación, impulso y compromiso desde la primera edición de Energeo, a los autores que han contribuido con sus artículos y al resto del equipo que trabaja intensamente, y a las empresas miembros del CECME por apoyarlo, especialmente Repsol y Cepsa por su patrocinio. Y cómo no, muchas gracias también al Instituto Español de Estudios Estratégicos, nuestro aliado en esta área, al CSEDEM, en particular a su director por acompañarnos, y al Ministerio de Defensa, especialmente al almirante secretario general de Política de Defensa, Juan Francisco Martínez, por estar hoy también aquí con nosotros. Gracias además a todos los que nos habéis elegido una vez más para acompañarnos. Sin más dilación, cedo la palabra a Mavi, presidenta del Club Español de la Energía.
Muchas gracias, Íñigo. Almirante, secretario general de Política de Defensa, presidente de Repsol, presidente del SECME, autoridades, buenos días a todos. Es un placer para mí, hoy representando en el club, participar un año más en la presentación de la publicación Energía y su estrategia, que como decían al principio, hoy cumple la 8ª edición. En 2013, ya el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y el Club Español de la Energía se reunían por primera vez para iniciar este proyecto de colaboración público-privada. Un proyecto que desde entonces recoge la opinión de grandes expertos a nivel nacional e internacional sobre distintas materias de análisis, poniendo en común el mundo de la energía y de la geoestrategia. Un proyecto que nació con vocación de continuidad y de largo plazo. Un proyecto capaz de identificar año tras año cuáles son las cuestiones más candentes del tablero de la geopolítica energética internacional, analizarlas desde un punto de vista multidisciplinar y poner el foco en las regiones claves. Con cerca de 40 asuntos diferentes tratados desde su primera edición, creo que este año, marcado por la pandemia, es especialmente interesante. El COVID y su impacto en la transición energética, el European Green Deal, el hidrógeno, el Magreb y las tierras raras son los temas centrales de esta edición, en mi opinión, muy bien seleccionados. Energeo es ya una publicación de referencia que permite obtener una visión global y muy amplia de este complejo mundo que está en continua evolución. Así lo demuestra el hecho de que sea el evento que organizamos desde el Club Español de la Energía, en el cual asisten el mayor número de personas y también uno de los videos que nuestros canales en redes sociales tienen el mayor número de visualizaciones. Que yo conozca, no hay muchas publicaciones como estas que reúnan reflexiones de tanto calado en torno a la geopolítica y a la energía. En los próximos años, estos dos mundos estarán incluso mucho más interrelacionados y se harán más complejos. Nuevos players, nuevas rivalidades, nuevas tecnologías y modelos de negocio, nuevos riesgos, muchos de ellos aún desconocidos, ya empiezan a ser una tendencia habitual. Por eso creo que es importante que este proyecto cumpla muchos años más. Coincido con Íñigo en que la transición energética se va a acelerar. Estamos en un punto de inflexión global y no se volverá al business as usual, como nos indica Josep Borrell en la entrevista incluida en esta edición de la publicación. Muchas de las consecuencias de la pandemia son todavía desconocidas, pero hay alguna lección que creo que ya hemos aprendido. La importancia de la energía, de la cooperación y de avanzar juntos para atajar los grandes retos globales como la lucha contra el cambio climático. Una lucha contra el cambio climático que tiene una nueva cita que puede preverse histórica en la COP de Glasgow en el próximo mes de noviembre. Desde EnerClub estamos convencidos de la importancia de la cooperación a todos los niveles y seguiremos apoyando Energeo, pues nos ayuda a cumplir nuestro principal objetivo, la promoción de la mejor comprensión para todos de los diferentes temas relacionados con la energía. Finalizo uniéndome a los agradecimientos a todas las personas e instituciones que hacen posible este proyecto. En primer lugar, a los patrocinadores de esta publicación, Repsol y Cepsa, y también al coordinador y equipo de trabajo, autores y al Instituto Español de Estudios Estratégicos, al CECEDEN y al SECME. Mi más sincera enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Me gustaría a continuación presentar y dar la palabra a Juan Francisco Martínez Núñez, almirante y secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, almirante, por estar hoy con nosotros por segundo año consecutivo. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta Zingoni, presidente Bufau, presidentes, general, señoras y señores. Como cada año, Repsol, Cepsa, el Club Español de la Energía, EnerClub, el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y el Instituto Español de Estudios Estratégicos se introducen en la apasionante relación entre energía y geoestrategia.
Su publicación anual se ha convertido en un referente para todos los expertos y por eso me siento muy honrado de haber sido nuevamente invitado a participar en la presentación, en este caso de la 8ª edición. Como siempre, los contenidos de la publicación resultan enormemente acertados. Hay un equilibrio entre lo clásico, los modelos clásicos de producción y consumo energético, vistos desde situaciones de crisis en el Mediterráneo tan cercano. También en el estudio y en el tratamiento de la adaptación al paradigma alternativo, que se atisba, pero que todavía está en gran medida por definir. Hay, como no, un capítulo que examina el gran tema de actualidad, la COVID, desde la perspectiva del impacto en la transición energética. No faltan referencias a fenómenos clave en el futuro tecnológico, como la importancia de las tierras raras o del hidrógeno como combustible. Y se completa el índice con algo tan interesante como el Pacto Verde de la Unión Europea, que nos quiere acercar a una energía limpia y sostenible. Para la geopolítica, la energía es un tema absolutamente central. Esta ciencia que funda la política nacional o internacional en el estudio sistemático de la interrelación entre los factores geográficos y los factores sociales y otros instrumentos de poder, ha girado históricamente muchísimo en torno al acceso, la explotación y la distribución de recursos energéticos. Hoy en día lo hace también en torno a las consecuencias del exceso de residuos generados por el consumo de energía. Y cuando se buscan las causas de cualquier conflicto particular, por particular que sea, raro es que no se encuentre alguna perturbación debida precisamente a la excesiva explotación, al limitado acceso o a la mala gestión de los recursos energéticos. Lo cierto es que hemos comenzado el siglo XXI con dudas sobre las certezas que teníamos a finales del siglo XX. Y hay en el ambiente expectación ante el cambio trascendental que se avecina. Pero aún no podemos determinar su magnitud ni las características de las nuevas sociedades que va a moldear. Enfrentarse al cambio está en la naturaleza de los sectores innovadores, como este de la energía, también de la defensa. Y paradójicamente, ustedes, los expertos en la energía y nosotros, debemos equilibrar esta permanente disposición a transformarnos con un sólido anclaje en nuestros valores. Valores que se remontan muchos siglos atrás. Nos apoyamos en el pasado para gestionar el presente y construir el futuro. De momento, afrontamos ya problemas muy tangibles y siempre los hemos afrontado en la defensa y la energía. Algunas tienen las características habituales de la geopolítica. Por ejemplo, la progresiva apertura en el Ártico o la posible pérdida de importancia relativa de algunos países productores de combustibles fósiles respecto a los países capaces de producir materias primas para la fabricación de baterías. Ello afectará sin duda a la seguridad energética, a la seguridad marítima o al replanteamiento de los puntos focales de ambas. Nos decía el presidente Íñigo Díaz de Espada que los silos se están rompiendo. Y hay ejemplos ilustrativos de esto. Cuando el presidente Trump dio orden de parar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, el barco, el Solitaire, que la estaba finalizando, se transformó en un barco capaz de extraer módulos submarinos. La transformación, España también tiene las pilas puestas en esto de ponernos todas las pilas. La transformación se ha realizado en el astillero de Cádiz. En paralelo, el Sarmiento de Gamboa ha estado probando este sistema llamado Apolo 2 o Apolo 11. No me queda claro porque son dos IES y no sé si es en romano o si es Apolo 11. El Sarmiento de Gamboa, un buque del Instituto Español de Oceanografía, ha estado probando esta sonda para extraer módulos submarinos en Málaga. Hoy en día vemos cómo estos temas de esta transición llegan a las primeras planas de los periódicos. Hace un rato he recibido la noticia del debate en ExxonMobil y hace 2 o 3 días en Shell. Y se han mencionado las posiciones manifestadas tan interesantes por el alto representante, exministro Borrell. Hay otros problemas novedosos que merecen mención en la carrera energética.
para nosotros, por ejemplo, disminuir la huella de los ejércitos reduciendo nuestros enormes consumos. Debemos aplicarnos a encontrar soluciones. Y la importancia del reto de la transformación se ha agudizado porque hay un retraso de las fuentes de energía respecto a las tecnologías que deben alimentar. Estamos en la cuarta revolución industrial, lo mencionaba el año pasado, pero seguimos basando nuestro consumo mayoritariamente en productos que alimentaron la segunda revolución industrial, esencialmente los combustibles fósiles. No hemos conseguido aún hacer realidad las predicciones de la ciencia ficción, pero no porque no dispongamos de la tecnología adecuada, sino porque nos faltan las fuentes de energía eficientes, no solo para propulsar buques de guerra o aviones de combate o carros, o explorar eficientemente el espacio, sino quién nos iba a decir que el pie de barro de las criptomonedas estaría en la energía que consumen. Si algo podemos decir del progreso humano es que se mantendrá a buen ritmo mientras tengamos acceso a fuentes de energía eficientes y sostenibles, pero se tensionará y se distorsionará inevitablemente si ese acceso disminuye o se pierde. Con mi felicitación efusiva a los autores y a los patrocinadores de esta publicación, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y vamos a iniciar ahora la segunda parte de esta jornada con un diálogo con el general de brigada Francisco José Dacova Cerviño, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. General, buenos días y bienvenido un año más. Hola, Víctor, buenos días. A las felicitaciones y al agradecimiento a todos cuantos han hecho posible una vez más esta obra cuya pertinencia y cuyo valor ha sido puesto claramente en evidencia por las intervenciones anteriores y por lo tanto no necesito incidir en ello. Simplemente añadir que desde esta casa estamos muy satisfechos de contribuir y de seguir participando, esperemos que por mucho tiempo todavía, en este proyecto tan necesario y de un valor para la seguridad nacional indiscutible. Por lo tanto, un placer estar aquí con vosotros, Víctor. Pues muchas gracias y bienvenido, general. Como sabes, estamos asistiendo a una evolución de las relaciones internacionales. Hay actores que incluso en tiempos de pandemia, o quizá precisamente por la pandemia, están intentando mover ficha y ganar cuotas de poder. Y me gustaría, si me permites, hacerte una serie de preguntas para ver cómo valoras tú que nos impacta a nosotros, especialmente desde dos ámbitos de análisis, ¿no? Por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Europea. Empezando por Estados Unidos, bueno, todos sabemos de la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, se habla del retorno al acuerdo nuclear, incluso se comentaba la posibilidad de alcanzar uno nuevo más amplio y más profundo. Apuestan por el multilateralismo y la diplomacia como vía de solución de problemas a nivel internacional, pero al mismo tiempo vemos que sus primeros pasos hacia un par de actores de gran peso, como son China y Rusia, pues no han sido precisamente amistosos, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras este nuevo enfoque de la política norteamericana y qué impacto puede tener en este renovado escenario geopolítico al que nos enfrentamos ahora? Efectivamente, un multilateralismo eficaz y la confrontación geopolítica que estamos viviendo y que has mencionado son difícilmente compatibles sin un mínimo diálogo estratégico entre Washington por un lado y Pekín y Moscú por el otro. En realidad, las aparentes contradicciones entre las medidas claramente multilateralistas de la administración Biden, y tú has citado algunas, y la contundente actitud de confrontación con China, como vimos en la reciente reunión de Anchorage en Alaska, o con Rusia, con el veto de Biden al regreso de esta potencia al G7. Estas contradicciones, digo, no deberían sorprendernos, pues tanto durante la campaña por la presidencia como ya después en numerosas intervenciones, Biden no ha dejado de referirse tanto al regreso de la diplomacia como herramienta principal de gobernanza global, como a la aceptación del órdago que plantean China y Rusia. El mensaje que probablemente quiere enviar el presidente norteamericano a estas dos grandes potencias rivales es el de firmeza y determinación para defender un estatus de primacía mundial que los Estados Unidos perciben, con razón, como seriamente amenazado. En relación con China, pues para despejar en el gigante asiático cualquier sospecha de relajación del que podríamos denominar rumbo de colisión en el que ya venía navegando Trump.
Y en el caso de Rusia, por el contrario, pues para dejar bien patente que aquellos tiempos de ambigüedad, por no decir de connivencia con Putin, marca de la casa Trump, no tienen ahora cabida en la presidencia de Biden. Esta situación de tensiones crecientes está obstaculizando, sin duda, esa revitalización del multilateralismo y, muy en concreto, las políticas climáticas. Es que es un ámbito que requiere de la más amplia cooperación internacional y que nosotros, en nuestra publicación de este año, pues hemos abordado con detalle. Y, general, en este escenario altamente competitivo, ¿qué papel le queda jugar a Europa? Bueno, esta competición entre grandes colosos, esto que se viene denominando esta Great Power Competition, no es una buena noticia pues para potencias medias como la Unión Europea, que corremos el riesgo, nada deseable por otra parte, de vernos obligados a alinearnos completamente con uno de estos colosos, en nuestro caso, lógicamente, con los Estados Unidos, y chocar así frontalmente, pues sobre todo con China. Y es que, aunque lógicamente en términos de valores y de principios es mucho más lo que nos une con Norteamérica, no ocurre lo mismo, al menos no con tanta claridad, si hablamos ya de intereses concretos, intereses comerciales, tecnológicos, de investigación, intercambio de formación universitaria, etcétera, etcétera. Habrá, por lo tanto, que buscar posibilidades de encuentro y de acuerdo en aquellos campos en los que sea factible con China y también con Rusia, sin por ello dejar de defender y mantener nuestros principios irrenunciables pues, de libertad, derechos humanos, democracia, imperio de la ley. Algún ejemplo hemos tenido recientemente de esta dinámica de relaciones fluidas o de geometría variable. En el pasado mes de diciembre, la Unión Europea y China firmaron un acuerdo de inversiones que ciertamente ahora está puesto en el congelador, pero bueno, se llegó a ese acuerdo cuando ya Biden había sido elegido presidente. Por lo tanto, si en este panorama geoestratégico tan descarnado la Unión Europea no llega a la conclusión de la necesidad imperiosa de una mayor integración política y, por lo tanto, en todos los aspectos, esto es condición necesaria para avanzar y que Europa evite el riesgo cierto de perder el control de su propio destino. Y, general, mencionas que Europa es una potencia media. ¿Consideras que algún día llegará a ser capaz de tener un peso influyente en la esfera internacional, más allá del que ahora juegan cada uno de los países de la Unión? Porque incluso recientemente hemos visto no solo posturas divergentes, sino a veces hasta contrapuestas, ¿no? En cuestiones muy clave de política internacional. Pues efectivamente, es que más allá de este difícil panorama internacional que hemos venido describiendo, como tú acabas de decir, el verdadero freno para que la Unión Europea aspire, y no en palabras mías, sino en palabras de Joschka Fischer, al estatus de gran potencia, el verdadero freno, como digo, radica en la falta de cohesión interna de la Unión. Una falta de cohesión que es consecuencia de la divergencia, por otro lado lógica, de intereses entre los países miembros, de sus diferentes percepciones de los riesgos y de las amenazas y también, como no, de sus diversas sensibilidades geoestratégicas. No va a ser nada fácil, pero no por ello, lógicamente, deja de ser menos trascendente. Como dijo en los momentos duros de la crisis sanitaria del año pasado, entre otras autoridades, la canciller Merkel, nos encontramos en un momento existencial para la Unión Europea. Retroceder no es una opción. Quedarnos quietos es lo mismo que retroceder y, por lo tanto, parece que la conclusión lógica es que solo nos vale avanzar en la integración. Pues muchísimas gracias, general, por tus palabras. Yo creo que tenemos que cortar aquí el diálogo para cumplir con el horario. Un año más, un placer tenerte con nosotros y quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias al Instituto Español de Estudios Estratégicos y en particular al coronel Felipe Sánchez Tapia, que ha estado liderando el equipo de trabajo de las distintas instituciones involucradas en la edición de este año y que ha permitido que esta publicación sea una vez más una realidad. Muchas gracias de nuevo, general. Pues nada, en nombre también de mi compañero y amigo Felipe Sánchez Tapia, te agradezco tus palabras. Gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora con la tercera parte de esta jornada. Claudio Aranzadi, exministro de Industria y Energía
y coordinador de la publicación, nos presentará el libro de este año, tendrá un diálogo con los autores que nos comentarán cada uno de sus capítulos y, como os decía al principio, también habrá un turno de preguntas y respuestas. Todavía estamos a tiempo. Si queréis enviar vuestras preguntas, en la parte inferior de la pantalla podéis encontrar un enlace para remitirlas. Y, bueno, sin más dilación, le doy la palabra a Claudio. Claudio, cuando quieras. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos y bienvenidos a este diálogo habitual en torno a la publicación Energía y Geoestrategia. Como los años anteriores, los 2 años anteriores, este número ofrece una entrevista larga con el alto representante para política exterior, Josep Borrell, en este nuevo contexto geopolítico para Europa, más asertivo, como aparece en la entrevista, y definiendo un nuevo objetivo de autonomía estratégica que el propio Borrell desarrolla en su entrevista. Con esto retomamos una tradición que lleva ya los 2 últimos o 3 años. En el número, digamos, los autores, y muy brevemente, aunque ya se ha referido, tratan desde el punto de vista de la geopolítica o desde el punto de vista de la geoestrategia temas como el COVID por parte de David Robinson, el Pacto Verde en Europa por parte de Miguel Ángel Las Heras, la tecnología y geopolítica del hidrógeno por parte de Gilles Van Draft, el Magreb, sobre todo Argelia y Libia, por parte de Ignacio Fuentecobo, y las tierras raras por parte de Ricardo Prego. Antes de pasar al diálogo con los autores, habitualmente yo lo que solía hacer es un simple recordatorio de cuestiones sobre la evolución del marco geopolítico de la energía entre la última publicación y esta. Gran parte de las referencias se han realizado, con lo cual pasaré muy por encima por todas ellas. Sin duda alguna, este año el elemento que ha marcado el ámbito geopolítico ha sido la pandemia del COVID. Ha sido un elemento disruptivo, un elemento raro desde el punto de vista histórico y poco probable. Son de estos acontecimientos que ocurren una vez cada 50 años, como ocurrió con la gran recesión. Y un acontecimiento en el que, en lo que se refiere a la geoestrategia de la energía, habrá que distinguir entre lo que son efectos transitorios. Hay uno bien claro, por ejemplo, la caída de la actividad y del consumo de energía y de las emisiones de CO2 es un efecto claramente reversible y se está revirtiendo ya en el año 2021 a medida que la recuperación avanza. Habrá que separar estos elementos reversibles de los efectos permanentes y estructurales. También en el sector energético hay elementos que seguramente durarán en el tiempo, como el teletrabajo, cambios estructurales en la demanda de energía, ligados, por ejemplo, a los cambios en la movilidad, los asociados al ruralismo, los asociados a la percepción del transporte público, todos ellos tendrán un impacto estructural. De todas maneras, ya nos referiremos a esto cuando hablemos con David Robinson. Otro aspecto importante, y al que se ha referido con extensión el general Dacova, es la elección de Joe Biden con la presidencia de Estados Unidos, el cambio de presidencia. Este es un aspecto, desde el punto de vista de la geopolítica de la energía, absolutamente fundamental. Basta con señalar brevemente una serie de cuestiones. La primera es la reincorporación al Acuerdo de París. No solo la reincorporación al Acuerdo de París, sino también un cambio radical en relación al presidente Trump de la política doméstica en el ámbito medioambiental. Esto crea un nuevo contexto internacional con la asunción de sus responsabilidades climáticas por parte de China y su compromiso de llegar a la neutralidad climática en 2060, la asunción de este compromiso por Estados Unidos y la permanencia desde siempre de Europa, existe una posibilidad de coliderazgo Estados Unidos, China y Europa para llevar a cabo los objetivos de la política, digamos, del Acuerdo de París de 2015, que tendrán que actualizarse en lo que se refiere a los compromisos nacionales en el próximo COP26. El impulso a la voluntad política que esto supone es importantísimo y en esto la elección de Biden, sin duda alguna,
es fundamental. También es importante, y esto lo comenta Josep Borrell en su entrevista, la posibilidad de reconducir el acuerdo nuclear con Irán. Es importante desde el punto de vista energético, en la medida que estabiliza una zona muy importante desde el punto de vista de geopolítica de la energía, si se consigue, y también es importante desde el punto de vista de los objetivos de proliferación nuclear. Y por último, algo a lo que también se refiere Pepe Borrell en su entrevista, permitirá combinar una nueva relación transatlántica, por decirlo así, más relajada, entre Europa y Estados Unidos, con esa nueva definición de autonomía estratégica que ha hecho el alto representante y con un mecanismo de conciliación en el ámbito multilateral de cara al desarrollo de los objetivos de geoestrategia de la energía. En todo caso, sin embargo, yo creo que en cuanto se normalice sanitariamente la situación en el mundo, la mayor parte de los retos estratégicos que existían en el ámbito de la geopolítica de la energía corresponderán a los que existían en el año 2019. El fundamental, el avance en la política climática con el desafío que supone el nuevo COP26, que será fundamental, la rivalidad Estados Unidos-China en el terreno de la geopolítica de la energía, añadido a la rivalidad comercial y a la rivalidad en general geopolítica, el establecimiento de una geopolítica más asertiva de la Unión Europea, tal como preconiza Josep Borrell en su entrevista, y otra serie de factores que han venido analizándose en números precedentes de energía y geoestrategia en los años anteriores. Para finalizar, me gustaría señalar lo que a mí me parece un aspecto importante, que ya ha sido señalado por todos los que han intervenido antes que yo, y que se refiere a la centralidad de la tecnología en la transición energética internacional. Esto es un aspecto fundamental, porque cuando uno, por ejemplo, examina los datos que da la Agencia Internacional de la Energía en el último documento sobre el objetivo Net Zero para 2050, algo a lo que no se hace referencia, a pesar de su importancia, en nuestro número de 2021, porque realmente no se había publicado todavía el documento de la Agencia Internacional de la Energía, que por cierto se presenta por el Club Español de la Energía, me parece, la semana que viene. Cuando uno ve las cifras que exige el objetivo de neutralidad climática en 2050, se da cuenta del extraordinario reto que supone. Implica una reducción de 1/5 de la actual demanda mundial de carbón, de a un tercio, mejor dicho, de la demanda de gas y a 1/4 de la demanda de petróleo. Es decir, en 2050 la demanda de petróleo debería estar justo por encima de 25 millones de barriles día, cuando ahora está en 2019 ha estado cerca de los 100 millones de barriles día. Estos objetivos, que son terriblemente ambiciosos, exigen una extraordinaria acción en el ámbito de la tecnología. En un horizonte, digamos, de 2030, los objetivos de reducción de emisiones son razonablemente fáciles de conseguir a través de lo que será su instrumento central, es decir, la electrificación rápida del sector eléctrico y la electrificación de una parte importante de la movilidad, sobre todo los vehículos ligeros. Existen ya tecnologías competitivas, tanto en la generación eléctrica como con la fotovoltaica y la eólica, y en el terreno de la movilidad con los vehículos eléctricos, que entrarán en paridad con los vehículos de combustión interna probablemente a lo largo de los años 20. Pero el segundo paso, es decir, el paso de la reducción de emisiones en el transporte pesado, en el transporte naval, en el transporte marítimo y en parte de la industria, requerirá un suplemento de innovación tecnológica con tecnologías, como dice la Agencia Internacional de la Energía, son accesibles pero no están todavía maduras. Es decir, están en un periodo de avance todavía limitado de su curva de aprendizaje. Basta pensar, y en esto se trata por ejemplo parte en este número de la publicación, en la tecnología del hidrógeno o en la de captura y confinamiento de CO2, que son dos tecnologías absolutamente claves.
Basta pensar que los datos que da la Agencia Internacional de la Energía para el año 2050 no suponen obviamente el 100% de reducción de emisiones. Hay que contar con los sumideros y con tecnologías de extracción que, sobre todo más allá de 2050, supondrán tecnologías de extracción de CO2 directamente de la atmósfera. Esta, digamos, exigencia de innovación tecnológica y de incorporación de tecnología, sobre todo a partir de 2030, en tecnologías que todavía no están maduras y que están en su fase, digamos, de avance de su curva de aprendizaje, introduce un riesgo tecnológico importante a incorporar al riesgo climático global. Y tiene también efectos notables desde el punto de vista geopolítico. Como aparece, por ejemplo, en el artículo de Thijs van Graft, supone, por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno supone una modificación radical de los polos energéticos en el ámbito geográfico. Es decir, las ventajas tradicionales desde el punto de vista energético, como es el control de los recursos fósiles, varía al control, en primer lugar, de las tecnologías, en segundo lugar, de materiales críticos, como las tierras raras, que se estudia también en la publicación, en el artículo de Ricardo Prego. Y las ventajas competitivas están asociadas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del desarrollo de las renovables, a ventajas en concreto en la utilización de viento y de sol, que hará que países, por ejemplo, como señala Van der Graaf, Marruecos y Chile, que no tienen recursos minerales, se puedan convertir en países grandes exportadores de hidrógeno. Aquí termino mi intervención inicial y paso ya al diálogo con los autores de los distintos artículos que forman parte de Energía y Geoestrategia 2021. En primer lugar, quisiera hacerle una pregunta a David Robinson, que es el autor de un artículo cuyo título es El impacto de la COVID-19 en la transición energética, un enfoque global. David, supongo que me está escuchando, ¿no? Sí. David, perdón por estas interrupciones asociadas a la utilización de un diálogo virtual, pero esperemos que el año que viene ya este diálogo pueda hacerse de manera presencial, como se ha hecho los años anteriores, excepto el año pasado, por supuesto. David, en lo que se refiere al impacto geopolítico en la energía del COVID, existen muchos aspectos y tú abordas también muchos aspectos en tu artículo, pero hay una cuestión que se suele abordar menos frecuentemente, a la que tú le dedicas bastante atención, que se refiere a los impactos tecnológicos y regulatorios en el sector eléctrico. Me gustaría que nos dijeses, que nos hicieses una exposición en relación a esta cuestión o a cualquier otra que tú considerases pertinente en relación con tu artículo. David, cuando quieras. Muchísimas gracias. Me gustaría enfocar primero en el impacto de COVID en el sector eléctrico en Gran Bretaña y luego sacaré algunas posibles lecciones para el futuro del sector eléctrico y energético a nivel global. Primero, lo que pasó en el sector eléctrico en 2020 en Gran Bretaña es en muchos sentidos similar a lo previsto para más adelante, después de 2030. Primero, en la demanda, hemos visto un giro en la demanda energética hacia la electricidad, especialmente en el uso residencial. Y como tú mencionaste, hemos visto una aceleración de la digitalización de la demanda, por ejemplo, con teletrabajo, compras online y comunicaciones, que creo que puede facilitar mayor participación del consumidor en el futuro del sector. Luego, el lado oferta. Hemos visto un incremento importante en la cuota de generación renovable, una reducción de intensidad de carbono como consecuencia, pero también una creciente descentralización de la producción, especialmente con el incremento de la participación de energía solar, que en algunos días ocupó 30% de la demanda. Y también hemos visto mayor volatilidad en generación. Unos días de eólica con 9% del mix, otro día siguiente 41% del mix en mayo. Luego con precios, hemos visto una reducción de precios que va como se esperaba con la penetración de renovables que tiene coste marginal cero y también de mucha volatilidad de precios. Además, muchos precios negativos.
pero al mismo tiempo hemos visto un mayor coste de equilibrar la oferta y la demanda por la penetración de renovables intermitentes. En 2019, este coste de equilibrar el sistema era aproximadamente 10% del coste de generación, pero en la primera mitad de 2020 superaron el 20%. Mientras bajaban los precios mayoristas, subieron los precios finales, porque aparte de tener que pasar estos costes de equilibrar el sistema, también tenía que recuperar los costes fijos a través de un menor volumen de ventas. Paso entonces a ver qué implicación o qué lecciones podríamos sacar de esta experiencia en Gran Bretaña. La primera, la importancia y el coste de la flexibilidad para integrar renovables. Segundo, que el nuclear tradicional no encaja bien en el sistema por la falta de flexibilidad. El operador del sistema tenía que pagar a EDF de no estar generando con una central nuclear durante un periodo. Tercero, la demanda puede ofrecer flexibilidad al sistema y el operador del sistema introdujo un nuevo producto en el mercado para incentivar el incremento de la demanda de energía del sistema en momentos de un exceso de producción renovable. Y cuarto, hemos visto nuevos modelos de negocio, en particular las plataformas digitales que están apareciendo para agregar y optimizar las energías distribuidas, creando virtual power plants que compiten con centrales reales. En fin, hemos visto lo que es el fin del mercado solo energía por la mayor importancia de los costes fijos y de los costes marginales casi cero. En resumen, los atisbos del futuro del sector eléctrico en Gran Bretaña que hemos visto como consecuencia sugieren cosas importantes. Primero, que para la electricidad las nuevas tecnologías están cambiando por completo la dinámica y el funcionamiento del sector eléctrico, del sistema eléctrico. Segundo, con la electrificación de la economía, estas nuevas tecnologías están cambiando el sector energético por completo. Por el tema geopolítico, si vamos hacia la electrificación a nivel global y la electricidad dependerá de recursos nacionales y locales y de los consumidores, eso va a cambiar la geopolítica energética. Conclusión, hay que prepararse. Los atisbos de COVID son un aviso que tenemos que preparar nuevas políticas, mercados y modelos de negocio para el sector energético de la nueva era y revisar las implicaciones geopolíticas. Gracias. Pasamos a mantener un diálogo con Miguel Ángel Las Heras, autor del artículo Geopolítica del Pacto Verde, órdago de la Unión Europea. En este artículo, Miguel Ángel aborda temas mucho más amplios que el del Pacto Verde. En general, toda la estrategia energética y la política energética en la Unión Europea, en muchos aspectos, toca cuestiones que tienen que ver también con un diálogo con Josep Borrell en su entrevista, pero dado que en el tiempo tan corto es imposible abordar todas las cuestiones, lo que sí me gustaría es, Miguel Ángel, que dieses tu opinión sobre un tema que está latiendo y que tiene que ver con el Pacto Verde, que tiene que ver con la autonomía estratégica europea y con la política de eficiencia y seguridad en los suministros, y que además está de extraordinaria actualidad desde el punto de vista geopolítico, que es el de la dependencia, sobre todo en el suministro de gas de Rusia. Todo el día conocemos el debate que existe entre Europa y Estados Unidos interno dentro de la propia Unión Europea en torno al gasoducto Nord Stream, y de todas maneras no deja de ser un planteamiento, una cuestión, digamos, de enorme importancia debatir. Rusia, en última instancia, es el suministrador natural en términos de coste de gas natural para Europa, al menos para Europa del Este y Central, pero su enorme dependencia en las importaciones europeas plantea claramente un problema
de seguridad, no solamente de seguridad de suministro energético, sino de seguridad en general. Lo que me gustaría, Miguel Ángel, es que dieses tu visión sobre esta cuestión, o si quieres añadir algo en relación a tu artículo sobre este tema. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Claudio. Y en referencia a la cuestión que planteas, pues efectivamente la relación de la Unión Europea con Rusia está desde ya hace unos cuantos años muy condicionada a que Rusia es el principal suministrador de gas natural a la Unión Europea. Todos los problemas que ha tenido la construcción de, sobre todo la segunda rama del Nord Stream con la intervención de Estados Unidos, pues ha tensionado no solo las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, sino dentro de la propia Unión Europea, porque, como sabemos, el mayor benefactor de esta relación con Rusia es Alemania, mientras que el resto de países europeos, según su centralidad, se benefician en mayor o menor medida, pero no exactamente en la misma situación. Por ello, Alemania ha sido el principal defensor de los acuerdos estratégicos con Rusia en materia de suministro y en muchas ocasiones poniendo en duda la propia política europea de creación de un mercado interior donde prevalezca la competencia y donde prevalezca la nivelación del terreno de juego en favor de unas relaciones en cierta medida específicas y ad hoc planteadas con Rusia. Dentro del Pacto Verde, claro, pues estas tensiones se continuarán manifestando hasta el punto de que lo que se plantea en la relación con Rusia, pues es la sustitución. Como sabemos, el Pacto Verde plantea una descarbonización total para 2050 y ello implica que a partir del 2030 el gas natural deja de ser un combustible utilizado en la transición ecológica por su bajo nivel de emisiones comparado con otros combustibles fósiles y en particular con el carbón y con el petróleo para, digamos, ser sustituido en teoría, y lo hacías tú mención anteriormente, por un producto cuya tecnología todavía no está suficientemente madura desde el punto de vista económico, como es el hidrógeno. No obstante, digamos, las relaciones con Rusia ya están anticipando este posible futuro y, de hecho, Alemania, que en 2020 aprobó ya un plan para el desarrollo del hidrógeno en su propio ámbito, pues coincidió con un acuerdo por parte de la Federación Rusa para la promoción de este combustible también, esperando para el 2024 que esté exportando unos 0,2 millones de toneladas de hidrógeno y 2 millones de hidrógeno para el 2035. En fin, Rusia espera capturar cerca del 16% del mercado europeo del hidrógeno. Claro, todo esto está por ver. Yo creo que uno de los mayores aciertos de la Unión Europea en el planteamiento del Pacto Verde y en su propuesta de ser capaz de llevar a cabo un liderazgo geoestratégico mundial, pues radica no tanto en los objetivos cuantitativos que establece, en particular pues para el hidrógeno, para la descarbonización, para la promoción de renovables, sino en cómo plantea el llegar a cumplir estos objetivos. Sí, yo creo que si Europa acaba encontrando su camino entre Estados Unidos, como comentábamos antes, China y Rusia para ejercer este liderazgo desde la aplicación del Pacto Verde, pues será porque sea capaz de exportar las maneras en las que va adaptándose y consiguiendo los objetivos de descarbonización, no tanto porque los cumpla desde el punto de vista de su cuantificación, como porque con las herramientas, con los instrumentos capaces de dotar de resiliencia y de efectividad al cumplimiento de estos objetivos. Y en particular me estoy refiriendo
pues a las normas de gobernanza, al reglamento de gobernanza que tiene la Unión Europea, en virtud del cual se realizan los planes nacionales de integración y de desarrollo del Pacto Verde, que son revisados, son controlados por la Unión Europea, pero que mantienen ya una serie de flexibilidad en el cumplimiento de estos objetivos. Además, existen mecanismos, y la Unión Europea los ha puesto en marcha, de financiación de los proyectos y en particular de los proyectos de desarrollo de renovables, que son relativamente flexibles porque permiten el intercambio de inversiones entre países mediante ajustes estadísticos, de manera que, cumpliéndose el objetivo global para la Unión Europea, cada país o cada Estado miembro sigue siendo responsable de su mix energético. Es decir, en esto Europa busca y encuentra, yo creo, una manera de combinar la creación y el desarrollo de objetivos supranacionales y de cooperación internacional, como es el cumplimiento del Pacto Verde, incluso en el ámbito estrictamente europeo, con objetivos de respeto a la soberanía nacional y a las competencias de cada uno de los Estados miembros. Yo creo que hay además ejemplos cada vez más concretos, la elaboración de una taxonomía de lo que son objetivos y de lo que son actuaciones en materia de desarrollo sostenible para calificar las inversiones, pues es también un ejemplo de este tipo, ¿no? En fin, yo creo que en este sentido Europa tiene mucho que aportar, no es fácil, porque, como comentábamos, su momento geoestratégico no es de los más poderosos que ha tenido, pero también es verdad que al futuro al que vamos y en el desarrollo del Pacto Verde, el poder tendrá que articularse, el poder geoestratégico, de maneras relativamente distintas a como se ha articulado en el pasado, y que en este sentido, pues encontrar, digamos, estas formas de dotar de flexibilidad a lo que son todavía, como señalabas, Claudio, incertidumbres tecnológicas, y en particular pues afectarán mucho al hidrógeno y a las relaciones con Rusia, pero el dotarse de estos mecanismos de gobernanza, de flexibilidad, de tratamiento de la información para provocar, digamos, puntos focales, pues son de vital importancia para consolidar este papel de la Unión Europea en el mundo según se desarrolla el Pacto Verde. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos ahora a mantener una conversación con el coronel Ignacio Fuente Cobo, autor del artículo Geopolítica de la energía en el Magreb, auge y declive de dos potencias energéticas, los casos de Argelia y Libia. Le pediría, coronel, que te centrases dado el tiempo limitado, en lo que es el caso, por decirlo así, más complicado, que es el caso de Libia, también abordado por José Borrell en su artículo, porque, digamos, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino desde el punto también porque es un elemento divisorio dentro de los países europeos. Si pudieses abordar esta cuestión, coronel, sobre todo en lo que tiene relación con la producción y exportación de hidrocarburos, ¿cómo afecta el conflicto libio a este aspecto? Sí, ministro, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por permitirme participar en este cuaderno sobre energía o geoestrategia y energía, que ha sido un verdadero placer, y hacerlo sobre dos potencias energéticas en el norte de África, como son Libia y Argelia. En el caso de Libia, quizá es un caso paradigmático de lo que es este cuaderno de energía y geoestrategia, ¿no? Porque en Libia todo es energía, ¿no? Todo es petróleo y en menor medida gas, y nada se puede entender de lo que está ocurriendo en Libia
si no tenemos en cuenta su relación con los recursos, tanto a nivel local como a nivel regional. Por ejemplo, no podríamos entender la posición del gobierno italiano de apoyo al gobierno del Acuerdo Nacional, el gobierno de Trípoli durante estos años pasados, si no contemplamos su posición en el gasoducto Green Stream, que une la parte occidental de Libia, desde Melitaj hasta Sicilia, y donde Italia tiene intereses geoestratégicos muy importantes, ¿no? No solo es energía, también hay mucho de geopolítica por parte de potencias que han entrado en Libia en los últimos tiempos, fundamentalmente Turquía y Rusia, que tienen intereses que van más allá de lo puramente energético en el territorio de Libia y obedecen a concepciones geopolíticas mucho más amplias, ¿no? En el caso de la evolución del conflicto durante los últimos años y la producción, los precios y las exportaciones de hidrocarburos, fundamentalmente de petróleo, es evidente que ha seguido una lógica paralela, ¿no? Es decir, los momentos críticos del conflicto pues también han afectado a la producción y exportación de los hidrocarburos, ¿no? Quizá lo más chocante de Libia es la gran resiliencia que ha tenido el sector energético para sobrevivir a las consecuencias de la guerra, ¿no? Hay que tener en cuenta que Libia durante estos años ha sido una situación muy evidente de guerra entre dos partes antagonistas, en las que cada una de ellas pensaba que podía imponerse militarmente al adversario. Y eso ha sucedido hasta septiembre del año pasado, donde se llegó a un principio de acuerdo de paz que se mantiene hasta la fecha y que ahora daré un par de indicaciones sobre sus perspectivas de futuro, ¿no? Si vemos un poco la evolución de lo que ha sido el conflicto y lo que ha sido la producción de petróleo es muy significativo, ¿no? Por ejemplo, evidentemente después de la revolución y el desalojo de Gaddafi, la producción de petróleo cayó dramáticamente, pues desde aproximadamente 1,8 millones de barriles por día, pues al entorno de los 500.000 o incluso menos durante algunos meses, ¿no? Luego la situación mejoró ligeramente con las perspectivas de acuerdos de paz y las elecciones de junio del 2014 y se incrementó relativamente pensando que Libia podría salir del conflicto, pero la realidad es que estas elecciones lo que hicieron fue fragmentar todavía más el país y crear una situación irreconciliable entre dos gobiernos, uno en Trípoli y otro que era el Parlamento, que se refugió en Tobruk y que empezó a apoyar a un señor de la guerra que era el general Khalifa Haftar. Y ello impidió la recuperación a niveles preguerra o pre-revolución anti-Gaddafi de la producción de hidrocarburos, ¿no? Durante los años siguientes, la producción y la exportación ha ido modificándose en cantidades relativamente pequeñas, en un valor entre los 700 y el millón de barriles por día en función de determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando los islamistas del Estado Islámico, del Daesh, se asientan en la parte de la Cirenaica y de allí se trasladan a finales de 2014 y principios de 2015 a la zona del Golfo de Sirte, donde están las principales terminales de exportación, pues evidentemente y empiezan a atacarlas porque su finalidad era destruirlas, pues tuvo un cierto impacto en la disminución de la producción y exportación, ¿no? Otro caso ocurre, por ejemplo, en el 2013, cuando las guardias de seguridad de las instalaciones petrolíferas se convierten en una milicia llamada el Ejército del Barca, con un señor de la guerra, que es el señor Hadran, intentan exportar petróleo por su propia cuenta, fuera de las autoridades de Trípoli, y también tiene un efecto en la exportación a través de las propias terminales, con algunos casos muy significativos, como es el intento de mandar buques, como ocurrió con el Morning Glory en marzo del 2014, hacia los mercados internacionales, que fue interceptado en última instancia pues, por fuerzas especiales norteamericanas, ¿no? Durante los años siguientes, la evolución de la guerra ha afectado relativamente poco a la producción de hidrocarburos, manteniéndolo en este nivel que comentaba, entre los 700 y el millón de barriles
por día hasta enero del 2020, ¿no? Durante estos años previos al 2020 ha habido una evolución de la guerra muy evidente, con una preeminencia de este señor de la guerra, que es el señor Khalifa Haftar, apoyado por ciertas potencias, fundamentalmente por Egipto, los Emiratos Árabes y también alguna potencia europea, como es el caso de Francia, y que utilizó una estrategia muy inteligente de limpiar de adversarios toda la parte de la Cirenaica, la parte oriental, y después, en vez de seguir el camino natural, que es el de la costa, el que han seguido los ejércitos desde la Segunda Guerra Mundial, hacia Trípoli, pues se fue hacia el interior, hacia el Fezzan, tomaron los campos petrolíferos de Mosul, etcétera, y después se dirigieron hacia Trípoli, ¿no? La verdad que a principios del año 2019 todo el mundo pensaba que el señor Haftar iba a ganar la guerra, ¿no? Y en verano del 2019 estaba a las puertas de Trípoli a punto de tomarla. Pero la realidad es que durante los 6 meses siguientes, a pesar de la ayuda rusa, que fue muy evidente con sus compañías de contratistas, ¿no? La compañía Wagner, etcétera, no consiguieron tomar Trípoli. Y no solamente eso, sino que en enero del año pasado entró un nuevo actor, que fue Turquía, que en apoyo del gobierno del Acuerdo Nacional, el gobierno de Trípoli, y cambió absolutamente el curso de la guerra. Lo que parecía una victoria del general Haftar y del gobierno de Tobruk se transformó en todo lo contrario, en una aparente victoria del gobierno del Acuerdo Nacional y del señor al-Sarraj, que fue capaz de romper el cerco y lanzarse hacia Oriente, hacia la Cirenaica, ¿no? Llegó hasta las proximidades de todas las terminales en la zona del Golfo de Sirte, y cuando parecía que iba a tomar Sirte, pues Egipto lanzó un ultimátum diciendo que Sirte era una línea roja y que si las fuerzas del gobierno del Acuerdo Nacional tomaban Sirte, ellos entrarían en la guerra. Y eso ya son palabras mayores, porque una intervención de Egipto, que es una potencia regional considerable, enfrentada a Turquía en agua o en tierras libias, hubiera supuesto escalar el conflicto a unas dimensiones regionales absolutamente impensables. La realidad es que se llegó a un acuerdo de alto el fuego desde octubre del año pasado, que se mantiene hasta nuestras fechas. En cuanto al petróleo, no cabe duda que la intervención de Turquía supuso una casi paralización de la producción y exportaciones hasta niveles irrisorios, por debajo de las 100.000 toneladas al día, gracias al bloqueo, como consecuencia del bloqueo del general Haftar en las terminales del Golfo de Sirte, ¿no? Desde el acuerdo de paz de octubre del año pasado, la producción y exportación se ha recuperado enormemente. Y ahora están por encima del 1.100.000 o 1.200.000 barriles por día, ¿no? Y se han mantenido hasta nuestras fechas, ¿no? Y esta es la situación que tenemos en estos momentos. ¿Qué perspectivas hay de futuro, ¿no? Pues por ir terminando, pues fundamentalmente dependerá, en mi opinión, de tres factores. El primero es la salida de las fuerzas internacionales o de las fuerzas de las partes, de las potencias extranjeras del territorio de Libia. Muy difícil de conseguir. Yo creo que es prácticamente imposible o impensable que los mercenarios que ha enviado Turquía del Ejército Nacional Sirio y que están ahora mismo en Libia puedan salir en fechas próximas. De hecho, debían haber salido para enero de este año y no lo han hecho, ¿no? Y otro tanto ocurrirá con los mercenarios o los contratistas prorrusos o pro Haftar o pro gobierno de Tobruk de la compañía Wagner, ¿no? De hecho, lo que estamos apreciando en los últimos tiempos es que el embargo de armas a través de la operación Irini de la Unión Europea pues no se está cumpliendo y Libia se está llenando nuevamente de armas, lo que hace presagiar futuros combates, ¿no? También muy importante es que se llegue a un acuerdo entre las partes, entre las potencias, no solo entre los actores locales, sino las potencias regionales, ¿no? Ya no son las clásicas como han sido Francia o Italia, ¿no? O incluso otras potencias regionales como el caso de Egipto, Arabia Saudí, Emiratos o Qatar, ¿no? Sino los dos grandes nuevos actores que son, en mi opinión, los que tienen la llave del conflicto, como son Turquía y Rusia. Yo creo que estas
potencias van a pedir compensaciones muy importantes. En el caso de Turquía es evidente, no solamente concesiones petrolíferas, en el momento que se reactive la explotación de los recursos y se abran nuevas concesiones y nuevos campos, sino sobre todo una garantía en los acuerdos marítimos firmados en noviembre del 2019 entre el gobierno de Trípoli y el gobierno de Ankara, ¿no? Van a exigir que estos acuerdos se cumplan y se mantengan, ya están registrados en Naciones Unidas, pero abre nuevos contenciosos con otras potencias regionales, como es el caso de Grecia, Chipre, etcétera, ¿no? Y finalmente dependerá también del resultado del proceso de pacificación, que en teoría debería ir encaminado a unas elecciones el 24 de diciembre de este año, pero que dependerá mucho de cómo se haga este proceso electoral. Y ahí tiene la llave el Parlamento de Tobruk, la Cámara de Representantes, que es el que debe definir las condiciones de este proceso electoral, de tal manera que sea inclusivo y que no ocurra lo que ocurrió en el proceso del 2014, en el que solo el 18% de la población votó, y de este 18% casi nadie, un porcentaje ridículo, pertenecía o procedía de la parte occidental de Libia, lo que explica la división del país. Estas son, en mi opinión, las tres condiciones para una pacificación del país, y habrá que ver cómo evolucionan la situación en el futuro. En cualquier caso, también todo dependerá de que los distintos actores entiendan de que las condiciones políticas o la negociación política ofrecen mejores resultados que el empleo de las armas sobre el terreno. Bien, muchas gracias, coronel. Pasamos entonces a el diálogo con Ricardo Prego, autor del artículo "Las tierras raras, una pieza clave en el puzzle de la energía". Realmente, antes en todas las intervenciones se ha hablado de las ventajas, digamos, que da el control tecnológico en la nueva, llamémosle, especialización internacional en el área energética, pero también hay un aspecto fundamental desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista geoestratégico, que es el control de los elementos críticos, y en concreto de las tierras raras, que es el tema del que se ocupa Ricardo Prego. Me gustaría preguntarte, Ricardo, una cuestión concreta respecto a las que has abordado tú en tu artículo, y es que fijarnos en el caso de China, que hundió los precios y logró una posición de monopolio de un 97% de la producción mundial en el año 2010. ¿En qué medida crees tú que esto afecta a la fragilidad, digamos, además del mundo occidental, y no digamos ya al elemento de rivalidad bilateral Estados Unidos y Rusia? Ricardo. Buenos días a todos. Estados Unidos y China, perdón. Sí. Buenos días a todos. Gracias, Claudio, por la presentación. Bueno, hay que considerarlo bajo distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, un aspecto geológico minero. Las reservas de las tierras raras en nuestro planeta pues se estimaron suficientes para unos 900 años, pero la tendencia es de un incremento anual de un 10%, por lo que podrían agotarse a mediados del presente siglo, ¿no? Sin embargo, los recientes yacimientos descubiertos contradicen esa previsión y no consideran que vaya a producirse una carestía en el presente siglo, ¿no? Aunque sobrevendría un aumento de precios por los costes de extracción, que incluyen sobre todo las exigencias de la legislación ambiental, que en Occidente son mucho más duras que en China, ¿no? Después tienes un aspecto industrial, en el cual el principal suministro, como bien decías, proviene de China. La Unión Europea considera críticos aquellos elementos que poseen una alta importancia económica, que está combinada con el riesgo asociado a su suministro, es decir, su posibilidad de sustitución, la velocidad del reciclado y la producción minera, ¿no? Para el 2030 están señalados 5 elementos de las tierras raras: el disprosio, el europio, el itrio, el neodimio y el terbio, ¿no? Y después, como decías al principio, hay un aspecto geoestratégico, ¿no? La crisis del año 2009-2013, que se originó por China, afectó al suministro y a los precios de los elementos de las tierras raras, ¿no? Los países mayores consumidores empezaron a diversificar sus fuentes siguiendo 3 rutas: una explotación de nuevas minas, reabrir minas abandonadas, como ha hecho Estados Unidos. En la apertura de nuevas minas, por ejemplo, están en Australia, ¿no? Después se emprendió una nueva búsqueda de reservas en todo el planeta, que está la minería submarina,
Por ejemplo, el caso que se comentó de la utilización del Sarmiento de Gamboa, el barco del CSIC, en la probatura de robots submarinos que pudieran trabajar a 4.000 metros de profundidad. Y después también se está potenciando su reciclado, sobre todo por la Unión Europea, ¿no? En 2019 ya había 11 países en el mercado minero en expansión de las tierras raras, de modo que la producción china bajó hasta un 62% de la mundial, es decir, del 97 a un 62%. Pero claro, ello nos dice que en estos momentos la Unión Europea, el suministro, la importación de tierras raras provenga del exterior, principalmente, ¿no? Y en esto, pues no quiero entrar ya en el aspecto militar, porque hoy en día son elementos estratégicos y sin los cuales pues, los ejércitos no pueden funcionar y que en momentos de crisis pues, puede jugarse con ellos, de manera que China, por ejemplo, puede cortar el suministro de imanes a Estados Unidos y eso puede afectar, pues, por ejemplo, mismo en el desarrollo y la producción de tanques, ¿no? O en otro tipo de material bélico, ¿no? Entonces, esto es un poco el equilibrio y la gran vulnerabilidad que existe actualmente hacia el suministro chino. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. A vosotros. Nos queda mantener, digamos, una conversación que no podremos mantenerla porque le ha sido imposible conectarse a Thijs van de Graaff, que es el autor del artículo El hidrógeno limpio, la piedra angular de un nuevo escenario político, pero nos ha enviado un vídeo en el cual hace prácticamente un resumen breve de su artículo, de los aspectos más destacados de su artículo, que es el que les vamos a ofrecer a continuación. Hi, my name is Thijs van de Graaff, and I'm an associate professor of international politics at Ghent University, and also a researcher affiliated with the International Renewable Energy Agency, IRENA, who I support for their work on the geopolitics of the energy transition. I also contributed a chapter on the geopolitics of hydrogen to the latest Energio volume. I'm truly sorry that I cannot be live with you to present the findings of this chapter, but I'm happy that I was given the opportunity to present it here in this brief video. Hydrogen is really enjoying a lot of political and business momentum lately. In the last 2 or 3 years, more than 30 countries have issued national hydrogen strategies and roadmaps, including Germany, Korea, Japan, the European Union, and many others. We've seen a lot of investment coming forward towards new hydrogen production facilities and other elements of the value chain. $80 billion US have been committed in a very advanced stage over the last couple of months alone. And we also see the first trade corridors that are being explored. The first shipment of hydrogen has taken place from Brunei to Japan. Australia is setting up export value chains to Japan. We've seen a shipment of blue ammonia all the way from Saudi Arabia to Japan for co-combustion in coal-fired power plants. So this raises the prospect that hydrogen could develop into an internationally traded energy commodity. Hydrogen can be produced in many different ways. Today's hydrogen production is dominated by fossil fuels, coal and gas. This is called gray hydrogen, but it has a substantial CO2 footprint, equal today to the combined emissions of the UK and Indonesia. So that's very substantial. In the future, we need to look at zero or low carbon sources of hydrogen, and there are 2 main contenders. One is green hydrogen produced from renewables. The other one is blue hydrogen produced from natural gas with carbon capture and storage. There might be a technological breakthrough where we could see other types of hydrogen, like for instance, turquoise hydrogen, which is made from natural gas, not through combustion, but through pyrolysis, which allows you to capture the carbon as well. But this is still in an early stage of development, so we need to see how well that will go.
In terms of market potential, there are many forecasts. All of them project a substantial increase in the production of hydrogen, which we will need especially to decarbonize sectors which are hard to electrify, like the steel industry, shipping and aviation, refining. Those sectors will probably depend on hydrogen to a large extent in order to decarbonize. But hydrogen could also be a backup source for the power grid, namely for seasonal storage of electricity. So there are many potential end uses. As you can see, the supply picture is dominated by green in the long term because the cost prospects for green hydrogen are set to improve. The cost of renewable electricity is set to come down, and the cost of electrolyzers is also projected to come down substantially. But even in 2050, we will need probably some amounts of blue hydrogen still from natural gas with CCS. Globally, this could lead to new trade flows. Some countries have a competitive advantage in green hydrogen, others in blue hydrogen. But there are several regions and countries like continental Europe, Japan, Korea, which will probably remain net importers of hydrogen. So this could give way to new trade flows. The US, China, and Brazil could probably be self-sufficient. But there are new countries that could emerge as major exporters of hydrogen, like Morocco or Chile or Australia. At the same time, the Middle East, which is, of course, a very important actor with regard to oil and gas exports, it could also become a pivotal actor with regard to exports of both blue and green hydrogen. So this offers an opportunity for them to transition away from their dependence on export revenues from fossil fuels. Hydrogen is already now triggering a clean technology race. If you see how demand grows over the next couple of years, we know that we will need a lot more electrolyzers, fuel cells, storage tanks, etc. So this is a huge market. And we see already, for instance, that China can produce electrolyzers at a fraction of the cost of European producers. So this is something to watch out for, who will win the clean energy technology race. Another geopolitical ramification in the long term could be that if you look at where demand is concentrated in those heavy industries today, and if you look at the right-hand side, the production potential for green hydrogen, you see that there is actually a mismatch between the hotspots of large industrial clusters and demand and the sweet spots of renewable energy production. Over time, this could lead to the relocation of heavy industries to those places that have most sunshine and most wind, which could, of course, create geo-economic tensions. There's a lot more in the chapter that I wrote, so I urge you to take a look at that. And with that, I thank you for your attention, and I wish you a very good continuation of this seminar. Thank you. Sí, una vez, digamos, manteniendo este primer contacto con los autores, pasamos a las preguntas que han enviado los asistentes. Hay bastantes preguntas y como estamos muy cogidos de tiempo, voy a hacer una pregunta prácticamente a cada uno de los. He seleccionado entre las que han hecho. Habrá gente que se quede sin responder, que vea que no se ha respondido a su pregunta, pero es imposible el atender a todas. Para empezar, en las preguntas seleccionadas, me gustaría, en el caso de David Robinson, hay una pregunta que señala, en relación a tu intervención, que ¿en qué medida las virtual power plants son ya una realidad en el Reino Unido? Os ruego a todos que seáis muy breves para que así podamos, al menos parte de las preguntas que se han hecho, se puedan responder ahora. Bueno, la respuesta es que hay empresas ahora que están agregando las baterías, la energía distribuida y la gestión de la demanda para actuar como virtual power plants. Y hay algunos también que se dedican sobre todo a, por ejemplo, a los vehículos eléctricos, y otros que se dedican más el consumo distribuido de los consumidores residenciales y otros a industriales. Entonces que hay una mezcla, pero ya es una realidad.
Gracias, David. Esta pregunta está dirigida a Miguel Ángel Las Heras, que tiene que ver con en qué medida va a ser necesario ajustar las reglas del comercio internacional para avanzar en el Pacto Verde Europeo. En concreto, se refiere a los mecanismos de ajuste de carbono en frontera y cómo se pueden hacer compatibles con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Miguel Ángel. Sí, este es un tema muy relevante y, desde luego, bueno, pues en principio habrá que encontrar una forma de solucionar la nivelación que piden las normas internacionales de comercio, en el cual, claro, productos iguales deben ser tratados de la misma manera, pero si lo que estamos diciendo es que es imprescindible poner un ajuste en frontera que trate no según el propio producto, sino según el proceso productivo y la cantidad de emisiones que este proceso productivo pues ha realizado o se han llevado a cabo, pues quiere decirse que habrá que tratar de forma desigual a productos aparentemente iguales, con lo cual es un tema relevante que necesitará ser tratado por la OMC y necesitará una adaptación de las reglas de comercio internacional, sin duda. Gracias, Miguel Ángel. Una pregunta para Ricardo Prego. ¿Cómo se está preparando Europa en materia de tierras raras? ¿Tenemos un hueco para tener un papel relevante en este área? Ricardo. Bien, es una pregunta realmente importante, si realmente jugamos un papel bueno o no. En estos momentos Europa tiene o va a tener o explotar dos fuentes mineras principales de tierras raras. Una está en Escandinavia, en Suecia, donde nació la historia de las tierras raras, y la otra, la gran esperanza, está en Groenlandia, si se logran explotar nuevas minas que hay ahí, ¿no? Y después tienes un aspecto de técnicos, ¿no? Es el cuello de botella, más que económico o geológico, es humano. Es decir, hay que entrenar buenos ingenieros y metalúrgicos, ¿no? En Francia, Pitron ya ha señalado que la minería francesa está agónica, ¿no? Y esto es un poco digamos, retornar toda la tecnología y los expertos que se han ido a China, que los ha ido arrastrando China por las buenas condiciones que le ofrecía, y que vuelvan para Europa, ¿no? Eso es un poco el eje a corto plazo que haría falta, ¿no? Gracias, Ricardo. Aquí hay una pregunta que podría responderla en parte el coronel Fuentecobo, y tendría que responderla, igual arribaré algún comentario porque no está él, Van de Graft, que es en relación a la posible sustitución de importaciones del norte de África de gas a largo plazo por ejemplo, hidrógeno verde. ¿Quieres hacer algún comentario, coronel? Bueno, yo no soy un experto en el tema de hidrógeno. Yo lo que creo es que las exportaciones de hidrocarburos, fundamentalmente de gas, desde Argelia hacia España, pues siguen una lógica muy consolidada de los últimos años. Hay dos gasoductos que están funcionando perfectamente. Hay un interés muy grande por parte de los estados, tanto por parte de España como por parte de Argelia, de mantener este comercio, y fundamentalmente desde nuestra perspectiva y también de la perspectiva europea, porque detrás de la energía también hay muchas consideraciones geopolíticas de estabilización de los países, y si queremos mantener a Argelia como un país estable, tenemos que facilitarle la salida de sus hidrocarburos, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo en los últimos tiempos, el daño de la pandemia y la disminución de los precios internacionales y de las exportaciones que han tenido consecuencias directas sobre Europa e incluso sobre España, por ejemplo, en temas tan particulares como es la migración, ¿no? Si miramos a los datos del año pasado, el 40% de los inmigrantes procedían de Argelia, ¿no? Es decir, hay intereses económicos, pero también hay intereses geopolíticos detrás, ¿no? Bueno, yo tampoco soy ningún experto en temas del hidrógeno, pero en la medida que no está Van de Graaf, le remito a ustedes a su artículo, pero sí que él efectivamente habla no tanto de Argelia, pero sí de Marruecos y Chile en concreto, los pone como ejemplo
de países de ejemplo de esta nueva redistribución, digamos, de la oferta energética del futuro asociada al hidrógeno. Él en su artículo señala que hay 3 elementos fundamentales, digamos, para tener una ventaja competitiva en el hidrógeno, que son el sol, obviamente, el agua potable y las infraestructuras. En la medida en la que las infraestructuras de transporte de gas en el futuro se podrán adaptar transitoriamente, digamos, a una mezcla de hidrógeno, se habla de en torno a un 15% con el gas natural, y en el futuro, con nuevas inversiones de reconversión, podrían reconvertirse al transporte de hidrógeno, también podrían evidentemente utilizarse las actuales conexiones de infraestructura con el norte de África, la que tenemos en concreto con Argelia. En el caso de Argelia, si siguen manteniendo sus recursos, quizás más que el hidrógeno verde podrían tener transitoriamente un elemento de competitividad en el hidrógeno azul. Es lo que está haciendo, por ejemplo, Arabia Saudí con las exportaciones de amoníaco azul a Japón recientes. En el caso de Marruecos, evidentemente, su ventaja competitiva estaría en el caso del hidrógeno verde. Aquí probablemente la competencia sería con la transmisión eléctrica, o sea, el hidrógeno competiría con la transmisión eléctrica con redes de corriente continua. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero en cualquier caso, evidentemente, cabe contemplar en el futuro un proceso de sustitución, bien sea del hidrógeno verde por parte de Marruecos o bien sea de hidrógeno azul por parte de Argelia, utilizando la infraestructura existente en estos momentos de gas natural. Como estamos cerca del final, digamos, del límite que se habían fijado para esta jornada, hay otra pregunta. Lo que pasa es que esta pregunta es de alcance infinito y además, ¿creen los ponentes que sería necesaria una política industrial para España para garantizar independencia y crear empleo estable? ¿O considera que el mercado dispone de mecanismos suficientes para ello sin necesidad de intervención pública? Esto me recuerda a otras épocas de las discusiones en torno a política industrial. Si me permiten los autores, respondo en nombre de todos ellos que mi opinión, desde luego, es, a pesar de que a veces se me han atribuido opiniones contrarias en este terreno, es que sí es necesaria una política industrial y que, de hecho, va a haber ocasión de ponerla en práctica con enorme intensidad en aplicación de lo que se llama el plan de recuperación, resiliencia, yo no me acuerdo exactamente, es decir, el plan de aplicación del Next Generation en concreto en España, que realmente cuando uno examina el plan es una especie de macroproyecto de política industrial. Por lo tanto, digamos, la respuesta, al menos si hay alguno de los autores que está en desacuerdo, por supuesto puede decirle, pero yo creo que sí, durante un periodo, y en concreto, no digamos ya en lo que se refiere a transición energética, la presencia de una política energética, por supuesto compatible con el funcionamiento de los mecanismos de mercado, algo que, por ejemplo, David Robinson expone en su artículo de esta publicación, pero que evidentemente se necesitará en el futuro y más en el futuro, digamos, a corto o medio plazo en los próximos años. Yo creo que nos hemos extendido un poquito más de lo que correspondía para el cierre de estas jornadas. Les agradezco a ustedes su presencia a lo largo de estas horas que hemos mantenido un diálogo con los autores de este número, de esta publicación de Energía y Geoestrategia, autores a los que les agradezco su colaboración y su participación en este número. Yo creo, les recomiendo a ustedes la lectura del libro, que como les vuelvo a recordar, está en la web, ya la tienen ustedes en la web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y también quiero aprovechar a todo el equipo que ha participado y que participa todos los años en la elaboración de esta publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, y a los autores de este año, David, Miguel Ángel, Ignacio, Ricardo y Tix. Gracias a todos por seguir esta transmisión en directo. Disculpad las breves interrupciones y que nos hayamos extendido 8 minutos respecto al tiempo previsto. Os recuerdo que el libro en formato PDF estará tanto en versión en español como en inglés, no solo en la página del Instituto Español de Estudios Estratégicos, sino también en la página web del NERClub. Y en unos días también estarán los vídeos de esta sesión.
Espero que hayáis disfrutado la jornada, que disfrutéis la lectura del libro y ojalá que el año que viene nos podamos ver en persona aquí en nuestras oficinas de Repsol. Muchas gracias a todos y hasta entonces, un abrazo.